Amigos de chavapales.com, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos aquí con el diputado federal Ariel Rodríguez Vázquez en su casa de gestión. Importante, obviamente, la visita que hace aquí al municipio, pues para tocar varios temas, entre ellos la cuestión de la aprobación del presupuesto federal, que fue una cuestión muy complicada, un tema muy complicado, y para platicar de algunos otros temas, así que pues les agradezco mucho el que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias por darnos este espacio, muy buenas noches. No, hombre, Chava, al contrario, muchísimas gracias, siempre es un placer, porque además creo que en efecto platicar contigo es una manera privilegiada de llegar a muchísima gente en el noreste que te sigue, que está atenta a lo que dices. No, y además, importante conocer qué es lo que está realizando nuestro representante del Distrito Federal, precisamente en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el motivo de tu visita el día de hoy aquí a San Luis de la Paz? Bueno, yo de cualquier manera siempre estoy normalmente por aquí, pero hoy era justamente conversarte el tema de cómo tuvo todo el tema del presupuesto. Muy complicado porque legalmente vencía el día 15 de noviembre el plazo legal para aprobarlo, se venció el plazo legal y ahí, utilizando un poco un mecanismo, porque el reloj parlamentario quedó detenido el miércoles de la sesión de la semana anterior, se retomó teóricamente esa sesión y entonces, bueno, se brinca un poco la fecha. Una cuestión muy complicada. Lo concreto además es porque como la Cámara estuvo tomada 2 semanas, no pudimos ingresar grupos pues bastante organizados para hacer ese tipo de cosas, cerrando las puertas, poniéndoles cadenas, con cierto nivel de agresividad. Hubo en algún momento algunos conatos de gente que podría haber sido golpeada, no ocurrió nada grave, pero digamos sí estuvo delicado. Entonces, bueno, finalmente, al no aprobarse el presupuesto, todas las fracciones parlamentarias perderían, porque el presidente de la República mismo, pues en principio no puede ejercer el presupuesto a menos que sea aprobado. Entonces, digamos, ahí nadie ganaba. En términos de las fracciones parlamentarias en la Cámara, el que no se pudiera discutir el presupuesto. Nos reunimos en otro lugar y se estuvo revisando parte del presupuesto. Y digo revisando, es un decir, porque eso es lo que formalmente ocurre, y al final votamos. No hubo demasiadas revisiones. Lamentablemente, igual que el año pasado, o más bien igual que el año pasado, para aprobar el presupuesto del 2019, el grupo mayoritario no acepta muchas observaciones, ajustes a lo proyectado desde la Secretaría de Hacienda. Las famosas reservas. Exactamente. Entonces, todas las reservas para atrás y finalmente el presupuesto queda pues como ellos lo piensan y tan. Tiene deficiencias graves. Por ejemplo, la reforma educativa se aprobó y contempla elementos importantes para la educación inicial y para la educación superior, y no están presupuestados los montos que corresponderían a esa reforma. Y así como hay varias deficiencias, pero como la consigna es no se aceptan reservas, no se le mueve nada, no se le revisa nada, para atrás todas las reservas y aprobemos. Ni siquiera le dan seguimiento a sus propios temas, en este caso la bancada mayoritaria. Así es, porque la reforma educativa es una reforma que al final pues fueron ellos quienes definieron la línea final, y entonces pues tampoco le dan seguimiento presupuestal a lo que ellos mismos ya aprobaron en ley, ¿no? Entonces, bueno, es parte de las incongruencias que en este momento el presupuesto 2020 tiene, como el 2019 ya lo ha mostrado, y bueno, pues es parte de lo que tendremos que seguir. Pues muy, muy complicado lo que fue esta discusión. Finalmente se aprobó, obviamente se aprobó a las 6 de la mañana. Ahora, el tema. Hemos escuchado en muchas ocasiones el asunto de que es un presupuesto que restringe muchas áreas específicas, que se le asigna recursos económicos a otras también muy, aparentemente de mucho interés para el gobierno federal. ¿Qué viene en este presupuesto? Para empezar, ¿cómo lo votaste? ¿A favor o en contra? Lo voté en contra, responsablemente lo voté en contra, porque me parece que además de esta deficiencia que menciono en términos educativos, hay algunas otras deficiencias que nos parecieron graves, y nos parecía muy grave el que no se escucharan los ajustes que eran bastante racionales, bastante moderados,
en función de planteamientos concretos. Por ejemplo, el campo, nosotros planteábamos más presupuesto para el campo, más presupuesto para las universidades, para la educación inicial, para la salud, y al final todo esto fue contenido para seguridad, pueblos indígenas. Son los otros dos temas que en un momento dado nosotros estuvimos empujando. Hubo una reserva que fue una estrategia muy interesante de varios grupos parlamentarios que plantearon un mix de inquietudes, y pensábamos que esa sí podría ser aprobada, porque en ese mix de inquietudes se incorporaron varias inquietudes de diputados de Morena, de comisiones que ellos presiden, campo, ganadería y algunas otras, y que al final sabíamos que por último ahí podían haber la sensibilidad de pueblos indígenas para incrementar el presupuesto en esas áreas. Y tampoco, digamos, tal vez un poco por la consigna, decir no se le mueve ni una coma, y entonces, bueno, pasó. Pues, finalmente, responsablemente, pues hubo que votar en contra, porque no podemos avalar con un voto a favor un presupuesto que se diseña en una oficina y que no responde a la pluralidad de una Cámara de representantes de los ciudadanos, como es la Cámara de Diputados. Digamos, finalmente los 500 diputados de 300 distritos distintos, de distintas fracciones parlamentarias, de distintos colores políticos, de distintas ubicaciones geográficas, pues podríamos, siempre se ha dicho, 2 cabezas piensan mejor que una. Pues yo creo que 500 piensan mejor que 2. Y no, hubo que aceptar que una cabeza pensaba mejor que 500. Simple y sencillamente llegó el presupuesto, vótenlo y no lo discutan, ¿no? Exacto. Ahora, lo que compete a Guanajuato y lo que compete específicamente al noreste del estado de Guanajuato que tú representas, ¿cómo se ve afectado esta zona? ¿Cómo se ve afectada la entidad en este presupuesto? Y especialmente en un sector al cual tú especialmente le dedicas mucha atención y que estás en la comisión correspondiente, a los pueblos indígenas. Si el tema de pueblos indígenas es uno de los, y no es el único, que ha sido castigado con ejercicios limitados, y que no, en esta discusión del presupuesto no se escucharon las voces quienes decíamos, pues hay que incrementar estos renglones para poder responder mejor al rezago histórico que los pueblos y comunidades indígenas han vivido. En concreto, en términos generales, el presupuesto para pueblos y comunidades indígenas es uno de los que no creció. Hubo propuestas de nuestra parte para que se incrementara, eso no, ni siquiera se discutía, que esa es la parte lamentable, porque la parte del procedimiento parlamentario, la primera pregunta es: votemos si lo abrimos a discusión. Y entonces, pues el grupo mayoritario decía, no se abre ni a discusión, o sea, no queremos ni discutir si falta dinero o no. Curioso, porque entre ellos hay representantes de... Claro, e incluso el tema indígena es uno de los temas bandera de la actual administración. Entonces realmente no entendíamos por qué la cerrazón a discutir algunos temas claves que para ellos son aparentemente sensibles. Pero bueno, es el estilo que ellos prefieren tener para procesar, no discutir, a lo mejor para no abrir las diferencias entre ellos, que ese es otro tema. Pero bueno, para el noreste en concreto, no quiero darte las cifras exactas para no cometer ahorita ninguna imprecisión, pero en el presupuesto hay el tramo Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, como 70 millones, 74 millones, una cosa así. 20 millones para la carretera Doctor Mora hacia la 57, eso está etiquetado. Entonces, ¿la carretera de San Luis a Dolores sí finalizará? Sí, está proyectada. Sí está proyectada. Y esta otra de Doctor Mora también. Ya la ejecución pues corresponde propiamente. Digo, porque había comentarios al respecto de que ese proyecto de Dolores a San Luis desaparecía de ese presupuesto, entonces con eso lo confirmas. No, hay una buena noticia. Más de 70 millones. Pero en cuanto a los proyectos que las administraciones te presentaron para la gestión de recursos. No hubo porque es algo muy lamentable. El año pasado igualmente, déjame contextualizarlo históricamente, porque recibí en la Cámara a la mayoría de los presidentes del distrito, me llevaron varios proyectos y de esos proyectos no se aprobó nada. Pero lo mismo le pasó a los alcaldes
de Morena y de otros partidos políticos. O sea, ahí como que había el año pasado, que se continuó un poco, pero es decir, lo digo con precisión el año pasado porque ese ejercicio sí ya concluyó por completo. No había la idea de que los presidentes municipales pudieran bajar recurso, sino que todo el recurso se ejecutaba desde la federación. Entonces, por esa decisión final que la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, de la cual también soy parte, de hecho soy secretario, decidió, y en un acto que fue pues controvertido, criticado, cerrar la ventanilla. O sea, pusieron un letrero diciendo no vamos a recibir proyectos este año porque el presupuesto no contempla presupuesto para poder asignar a los proyectos que los presidentes municipales presenten, y entonces no se abrió la ventanilla. Entonces este año oficialmente por parte de la comisión no se abrió la ventanilla. No es una decisión mía, ni siquiera, de hecho es una decisión que yo me hago varias preguntas de su pertinencia, de su utilidad, pero finalmente la comisión también, en un acto, creo yo, de responsabilidad, porque hubo presidentes que en un primer momento pensaron que la comisión había rasurado sus proyectos. No eran sus proyectos, todos. Repito, incluso los de alcaldes del mismo Morena, partido del presidente de la República. Sí, hay una parte que no... Y que esto derivó en la famosa manifestación en la cual incluso les lanzaron gas lacrimógeno. Así es. Muy complicado este tema. La cuestión de salud, desaparece el Seguro Popular, aparece el Instituto para la Salud del Bienestar, el INSABI. ¿Qué va a pasar con las personas que están bajo ese esquema? Es un tema delicado y preocupante. Ojalá que el gobierno de la República recapacite. Déjame ser prudente en mi manera de decir las cosas. Ojalá que le salga lo que intenta. Sí, claro. Pero se ve que no, se ve difícil. Voy a explicar por qué. En efecto, nosotros también votamos responsablemente en contra porque un poco la idea es fusionar la capacidad hospitalaria y médica del Seguro Social, del ISSSTE, de los centros de salud, para poder generar un sistema único, el Instituto de Salud del Bienestar, que incluso votó una discusión porque se le llama INSABI y en un primer momento era Instituto Nacional de Salud del Bienestar, y después desaparecieron la palabra nacional y hubo todo un planteamiento de si eso era bueno o había algo detrás, porque aunque se iba a operar en todo el territorio nacional, se creó con cierta ambigüedad para decir, bueno, no es ni de la federación ni de los estados, porque ahí te va la parte. Hay dos cosas que me preocupan. En efecto, el Seguro Popular, como la gente lo sabe, no tenía instalaciones, porque el Seguro Popular funcionaba más como un seguro financiero, como los seguros de gastos médicos mayores, etcétera. Y entonces financiaba una serie de enfermedades, sobre todo catastróficas, para evitar justamente que las familias más vulnerables pues se vieran muy afectadas cuando hay que enfrentar cáncer, SIDA, leucemia, otras enfermedades que son caras, complicadas, sostenidas. Entonces, pero como era la bolsa de dinero más grande, deciden crear el Instituto de Salud del Bienestar utilizando este fondo, y entonces desaparece el Seguro Popular porque se suma con todo lo demás, pero en el fondo es el que pone la lana, los otros ponen los hospitales, y bueno, pues vamos a ver si esto, que parece muy ambicioso y muy grande, funciona. Repito, para bien de México, ojalá que sí, pero los expertos cuestionan la capacidad
de hacerlo técnicamente bien, porque el tema médico no es un tema de improvisar, es un tema técnico, es un tema de médicos, es un tema muy, muy delicado, y donde México había dado buenos pasos en algunas áreas. Por ejemplo, México era de los países más avanzados en esquemas de vacunación y de los más exitosos en esquemas de vacunación. Teníamos enfermedades que ya habían desaparecido y ahora enfermedades que han reaparecido. El sarampión por un manejo no oportuno de algunos de los esquemas de vacunación. Y por ejemplo, el tema de sarampión en la comparecencia con el secretario de Salud fue un ahorro como de 17,000 pesos el que no se compraran las vacunas a tiempo. A mí me cabe la pregunta, ¿realmente la vida de las personas y que una enfermedad haya rebrotado vale 17,000 pesos? O sea, hay decisiones que son delicadas. Y que dado el volumen de compras, 17,000 pesos, porcentualmente seguramente es .000. Claro. Nada. Exactamente. Entonces, me parece que el ahorro no puede ser la prioridad número uno y menos en salud. Entonces, esta es la parte que la desaparición del Seguro Popular pues deja algunas preguntas e incertidumbre. Hay otra parte que es delicada. Va a entrar en coordinación con los gobiernos de los estados, pero ahí hay una parte que no es clara o que en este momento no nos encantó como quedó. Porque, por ejemplo, el gobierno del estado de Guanajuato, para recibir entonces los apoyos federales para sus hospitales, tiene que cederlos para que sean operados por el INSABI. Pero si no los cede, entonces no hay recursos. Entonces, el dilema para un gobernador es muy delicado, porque acepto dinero, pero entonces pierdo el control de mis instalaciones hospitalarias, o conservo el control, pero entonces tengo que hacerlo sin presupuesto. Y cuando digo sin presupuesto es porque aunque los estados tienen presupuestos, pues no va a haber presupuestos para esos hospitales. Entonces le quito dinero a otras áreas para mantener salud. O sea, sí, son dilemas que van a ser delicados y que hay algunos de estos temas de la gestión federación versus estados, no nos queda muy claro la intención en términos de salud, en términos médicos, no terminamos de entender el ahorro, no terminamos de entender, pareciera que es más un asunto de control presupuestario. Entonces, bueno, esa parte. Mencionas la palabra ahorros. Mucho lo hemos escuchado a lo largo de prácticamente ya un año. El fin de semana, el domingo, estará cumpliéndose el primer año del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Sí se están generando ahorros en la ejecución, en este caso la ejecución del presupuesto 2019. ¿Y a dónde se están destinando? Esa es la parte más delicada. Creo que la idea de la austeridad republicana es una idea que suena bien para campaña, pero en términos de ejecución de gobierno ha sido delicada y peligrosa, porque incluso lo que en concreto ha habido subejercicio de algunas áreas. Pueblos indígenas tuvo subejercicios en algún momento y algunas otras áreas. Pero el subejercicio no es ahorro, porque subejercicio significa dejo de gastar en lo que había que hacer. No estoy ejecutándolo. No estoy ejecutando lo que había que hacer. Y el objetivo de una institución bancaria o de una caja popular puede ser el ahorro, pero no puede ser ese el objetivo de un gobierno. El objetivo de un gobierno es resolver los problemas, es ejecutar las cosas. Que no está haciendo al no ejecutar los recursos. Me atrevería incluso a decir, los subejercicios en gobierno es un error, no una virtud. Entonces, creo que hay una comprensión no completa de cómo tendría por último que haberse hecho los ahorros, porque lo que hubo fueron los subejercicios, y subejercicios que muchas veces permiten al gobierno federal meternos a la bolsa que sea
y entonces usarlos discrecionalmente. En algún momento yo participé apoyando un punto de acuerdo para desaparecer las partidas secretas, ¿no? Que hubo gente que luego me recuerda porque subí a la tribuna y les hablé en el micrófono y les dije, para desaparecer la partida secreta. Y entonces así los diputados se despertaron. Sí, porque no están registradas. Exactamente. Pero en el fondo termina siendo eso, estos ahorros terminan siendo no partidas secretas porque hay que explicitar en qué se van a gastar, pero sí discrecionales, porque es al no gastarse en el objeto en el que fue etiquetado, pues entonces me lo puedo gastar en cualquier otra cosa. Y aunque suena bastante bien decirlo, vamos a aplicar en proyectos sociales, cuando los proyectos sociales son usados de manera clientelar, pues no solo tal vez no tenga el beneficio social que parece, sino tiene un beneficio negativo que es una utilización electoral, ¿no? Y solamente en un sector de la población. Solamente en un sector de la población. Y entonces esa es la parte preocupante, ¿no? Salud, ahorros, seguridad. En seguridad también ha habido recortes. Se aminoró un poquito algunos elementos del recorte a partir de una negociación con algunos alcaldes para permitir que el Fortaseg creciera poquito. Pero no es más que incrementarse con respecto a lo que ya se había dicho que se iba a recortar. O sea, realmente no es dinero adicional, porque luego pareciera que lo anuncian de esa manera, como más dinero para la seguridad, más dinero para el campo. Bueno, es más con respecto al presupuesto que era casi cero, o que era muy bajo. Sí. El asunto de la seguridad es que se dejó de apostar por las policías municipales y estatales y la profesionalización de las mismas para apostarle a la Guardia Nacional, y entonces se están concentrando los recursos en eso, y por eso es que finalmente está habiendo mucho menos dinero para los municipios para temas de seguridad, y a mí me parece que eso es una estrategia, por lo menos decirlo, incompleta. Vamos para ser muy moderado en mis palabras, porque si los alcaldes no tienen una fuerza pública básica para responder a las cosas de delitos del fuero común básicos, pues la inseguridad va a seguir creciendo como estadísticamente está ocurriendo. O sea, eso es un dato real. Sí. La inseguridad, que ya era mala desde el sexenio pasado y desde el sexenio antepasado, que en una fallida estrategia de guerra contra el narcotráfico se generó más polución de las actividades delictivas, de delincuencia organizada y dificultad de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para tener control en términos de seguridad pública. Las estadísticas siguen empeorando. Sí, o sea, lejos de haber un quiebre, decir, bueno, ya por lo menos empezaron a disminuir los homicidios dolosos, por lo menos empezaron a disminuir los robos a casa habitación. Todo sigue al alza. Exactamente, todo sigue a la alza, menos la economía. Sigue a la alza, cada vez es más violento. Sí. El tema económico, como tú lo mencionas, también ya empieza a generarse cierta preocupación. Hoy leía precisamente que apareció un reporte al respecto de cómo los destinos de playa también están sufriendo pues un retroceso en cuanto a lo que habían generado de llegada de turistas. Sí, en el tema económico está el tema del Consejo de Promoción Turística, que desapareció y que tampoco se trasladado, digamos, esas capacidades o esos presupuestos a otras áreas entonces se dejó de apoyar el tema turístico, y es delicado porque en efecto el turismo había sido uno de los sectores que más había crecido en el país, del que dependen muchísimas familias. Que es el segundo generador de divisas del país, ¿no? No tengo ahorita el dato exacto actualizado, pero seguramente sí, y que además es lo que le llaman también la industria sin chimeneas, ¿no? Es decir, es bastante generoso en términos medioambientales, entonces es bastante generoso en términos de repartir los ingresos, porque cuando tú tienes un turista, independientemente de que gane el hotelero o el restaurantero, pues el que vende artesanías, y entonces empieza a haber una derrama económica generalizada, exactamente. Entonces, ciertamente el haber dejado de poner atención a esta estrategia
me parece que por lo menos está costando. Ya hay datos duros en efecto de descensos de visitas y de ingresos de los sectores turísticos, y está todo el tema del instituto que apoyaba a los emprendedores, que es un tema también que a lo mejor fue interpretado como no, bueno, es que no queremos darle dinero a los fifís que quieren poner empresas, pero finalmente la necesidad de crear empresas nuevas y de apoyar a quienes tienen esa idea para que caminen, es no entender que el motor de la economía es la iniciativa privada. Y el Estado tiene una función muy importante de regular, de redistribuir, pero no de ser los generadores de la economía. Y entonces, bueno, pues son de las cosas que en conjunto con otras estrategias que han sonado más, como la cancelación del aeropuerto, porque un aeropuerto no solo es para que paseantes fifís vayan al extranjero, también por ahí entran y salen mercancías de todo tipo y a todo el país, y también a través de un aeropuerto se traslada mucha gente para trabajar, de todos los órdenes sociales, exacto, digamos, desde el ejecutivo, para visitar nuevos prospectos de clientes, pero muchas veces pues los que capacitan y sectores más abajo también. Entonces, todo esto en conjunto, si lo metes a la licuadora, pues sí, los indicadores económicos, las perspectivas de crecimiento económico en el país, pues han ido viniendo a la baja, y aunque hay quienes dicen que tienen otros datos, pues las empresas y la economía se maneja con datos muy duros. Así es. Que no son fruto de una perspectiva o de otra, o sea, son datos. Son los resultados de la acción. Son resultados concretos. Entonces, finalmente, pues ahí está. Me parece que esa es una de las grandes preocupaciones que nos esperan en este año y en los que siguen. Precisamente sobre esos temas, lo que viene, lo que nos sigue en los próximos años. El próximo año pues ya empiezan los reacomodos políticos, pensando ya en elecciones. Hablábamos de los institutos, las modificaciones dentro de los organismos autónomos, estos recortes al INE muy, muy delicados, lo decía Lorenzo Córdoba, bueno, es que ahora no garantizo la equidad del desarrollo de una elección. Al INE, a derechos humanos, a varios organismos autónomos, y prácticamente todos. Pero en este caso ahorita, como tú lo mencionas, ¿no? Lo que nos viene en los próximos años, lo inmediato, el tema electoral. Venimos de una elección que parece que todavía no salimos de ella, y ya vamos a entrar a otra, un ambiente muy polarizado, y el árbitro pues no tiene los recursos necesarios y le van a quitar todavía muchos más recursos. ¿Qué viene para esto? Esa es una parte ciertamente también de mucha preocupación, porque bien dices, si el árbitro no es fuerte, pues los jugadores no le van a hacer caso. El jugador no le van a hacer caso, y entonces quién sabe qué pueda pasar. Y luego hay otros incentivos preocupantes en el escenario, porque Morena ha planteado una reforma para disminuir los recursos públicos a los partidos políticos, pero que no está siendo no está yendo a la raíz del tema. Yo creo que todos los ciudadanos estaremos de acuerdo en que los partidos políticos reciban menos recursos. Movimiento Ciudadano incluso hemos planteado financiamiento cero. Pero esa iniciativa no ha prosperado, ellos no la quieren escuchar. A ver, aprovechando, haciendo un paréntesis, ustedes plantean financiamiento cero, financiamiento público. ¿Cómo se financia el partido? Porque sería el INE directamente el que tendría que financiar el funcionamiento básico de las estructuras de todos los partidos políticos, para que puedan seguir operando, para que la democracia pueda seguir teniendo base operativa en todo el país. Es un poco por ahí la propuesta que nosotros hemos presentado. Pero esta propuesta entonces que se está presentando, aunque tiene un dulce muy atractivo, que puede ser el disminuir el dinero a los... y ahí sí generar ahorros. Y ahí sí genera ahorros. El problema es que hay un planteamiento que no está siendo completo, porque sigue dejando que el 70% de los recursos serán distribuidos en función de los resultados de la última elección, y entonces en el momento que tú metes el recurso restante, ya habiendo hecho el recorte, todas las fuerzas políticas reciben la mitad o menos
de lo que actualmente reciben, y curiosamente el partido del presidente de la República recibe la mitad o más, porque en la última elección tuvo buenos resultados. Pero entonces es continuar con una fórmula que de por sí es inequitativa, y todo lo ahorrado se mete a programas sociales del gobierno que van a ser usados de manera discrecional. Por lo menos nosotros hemos dicho, si por lo menos ese ahorro se etiqueta claramente para que todas las fuerzas políticas en armonía decidan su utilización y realmente vaya a impactar en la economía o en mejorar algunos índices sociales, estaría bien, pero eso no es la propuesta. La propuesta es dárselo al presidente de la República. Ajá. Entonces, me haría yo la pregunta es, ¿realmente es más democrático quitarle recursos a los partidos políticos para dárselo al presidente de la República? Es una pregunta válida, seria y válida. Sí, muy válida. Ariel, bueno, pues estamos ya a unos cuantos días de que se cumpla el primer año del mandato del presidente de la República. Ha dicho que pues el próximo año todo el mundo habrá de ajustarse el cinturón, que empezó él y que ahora lo tendrán que hacer todos. ¿Cómo ves este ajuste para los guanajuatenses? A ver, el ajuste a los guanajuatenses empezó desde el año pasado, porque de pronto creo que no hay que escapar porque de pronto hay quien dice, es que son tantos 8,000 millones, sí, pero 8,000 millones con respecto al mejor presupuesto que Guanajuato ha tenido, que fue hace como 4 años, o sea, en la penúltima administración de Peña Nieto. O sea, es decir, no es ni siquiera el comparativo con respecto al anterior, porque ya desde el anterior el recorte. Entonces, ciertamente es preocupante. No me queda tan claro que el presidente se esté ajustando el cinturón, al contrario, es lo que les ajusta a los estados y a los entes autónomos y a los partidos políticos y a los demás, pues yo lo utilizo de manera discrecional para proyectos sociales, para programas sociales, pero repito, como muchos de estos han sido cuestionados en sus reglas de operación, pues finalmente cabe la duda de decir, no es simplemente una bolsa para fines clientelares más grandota, y entonces ¿dónde está el que tú también te estás apretando el cinturón? Claro, él ha propiciado que las secretarías recorten presupuestos, etcétera. Eso también es cierto, y hay cosas que son buenas de toda esa estrategia, sí. Pero sí creo que no está siendo... No es un asunto de recortemos parejo o de recortemos con justicia o recortemos en función de nuevos proyectos que hay que apoyar y dejar de incentivar otros que ya no son tan prioritarios, sino si es por lo menos un ajuste con un sesgo presidencialista. Pareciera que lo que no le simpatiza ahí es donde ahí recórtale, ¿no? Lo que sí me agrada. Y resucitando un hiperpresidencialismo que México parecía que había dejado atrás, ¿no? Entonces sí hay cosas que, si me lo permites, yo en efecto diría a la gente, sí cuiden sus finanzas, sí sean prudentes, no es tiempo para créditos, para derroches, para contraer créditos que después nos compliquemos en cómo pagar. Hay que cuidar las finanzas. Pero fíjate, estoy diciendo algo que puede sonar muy responsable, pero eso a la larga, cuando la gente lo hace, trae contracción económica. Y entonces es delicado. Sí, es complicado porque incluso, seguramente tú también lo viste, esta receta que dio Carlos Slim, ¿no? Es momento de que pues la apostemos, empecemos a invertir nuestros capitales para de esta manera activar la economía. Yo coincido con esa afirmación de Carlos Slim, pero creo que el consejo de eso debería de tomarlo el gobierno. Es momento, todos los gobiernos normalmente plantean, cuando hay contracción económica, tienes que hacer una inversión contracíclica, es decir, tienes que invertir un poquito más para empujar a la economía, para ayudar a que se empiece a mover. Y esto no está ocurriendo. Voy a contrastar esos dos conceptos, inversión contracíclica versus austeridad republicana. Pero estamos apostándole a la primera. Bueno, la primera o segunda que nombré. Y en efecto estaremos en contra de lo que Carlos Slim ha mencionado, y yo sí creo que es una de las cosas que no están funcionando bien y que nos va a implicar
pues tener que usar muy inteligente y eficientemente cada uno de nosotros nuestros recursos. Ojalá que la inteligencia colectiva parlamentaria pueda ejercerse de mejor manera para el futuro y corregir algunas de estas cosas, y corregirlas solo en función de que la inteligencia colectiva empiece a funcionar como nuestra ley dice, como nuestra Carta Magna lo pensó, y no solo en la idea de una persona, sino en la inteligencia. ¿No crees que el ambiente todavía, después de más de un año de las elecciones, el ambiente sigue demasiado polarizado, que eso no es posible de ahorita? Sigue polarizado porque hay toda una estrategia desde el aparato público de polarizar, porque eso pareciera... ¿Crees que sea una estrategia? Yo creo que sí, porque pareciera que les ayuda a justificar algunas decisiones. Por ahí alguna vez escuché, mientras genera un miedo, y si logras generar un miedo en alguien, generas una causa, y de esa causa entonces ya sigue lo demás. Como que siguen jugando un poco a eso, a tenle miedo a los otros, tenle miedo a aquellos, y esto no me ha salido porque me lo dejaron mal. Me lo dejan. Entonces, ciertamente son de las cosas que son preocupantes, y la polarización no nos va a ayudar. En eso sí, digamos, es un tema que más de alguna vez he reflexionado con otras personas, porque la polarización empieza a generar enconos, malos entendidos. Y por ejemplo, en la Cámara, cuántas cosas tal vez no han salido justo por eso, porque si una iniciativa es presentada por un diputado de otro color, pues entonces seguro estará mal, seguro será corrupto. La bancada no vota por ello. Y entonces toda mi bancada no vota por ello. No, tenemos que trascender esas visiones tan pequeñas para entender que aprender a dialogar. Me da mucho gusto, precisamente viene el Parlamento Infantil. Hace rato estábamos conversando sobre esto, el 11º Parlamento de Niñas y Niños de México. Se va a escoger un niño o una niña de cada distrito del país. De este distrito, los propios niños escogerán. Ya el proceso inició en las escuelas. Ya la mayoría de las escuelas escogieron a su representante, y después habrá un momento en que esos niños escojan a uno y van a la Cámara de Diputados, entonces, para tener allá un parlamento de niños. Yo tengo mucha esperanza en estas cosas, porque necesitamos aprender a pensar en términos de diálogo, aprender a pensar en términos de acuerdo, aprender a pensar en términos ciudadanos, y no solo en términos de bueno o malo, no, esa polarización de bueno o malo, mío, tuyo, es el que no está ayudando. Hay que aprender a pensar en el nosotros, ¿no? Bueno, ojalá que las nuevas generaciones logren lo que estas generaciones nos está costando trabajo por las malas herencias políticas. Ojalá que así sea, pero también obviamente ojalá y que actualmente esta generación pues pueda resolver esos problemas. Podamos ofrecerles un futuro mejor, sí, porque si no... La situación ya es muy complicada como para estar en esos ambientes todavía. En fin, Ariel, pues te agradezco mucho el tiempo, te agradezco este espacio que nos brindas el día de hoy aquí en tu visita a San Luis de la Paz. ¿Algo más que desees agregar? No, por lo pronto no, Chava, al contrario, pues darte las gracias por tu interés constante, y decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas del noreste que el noreste tiene una presencia importante en la Cámara de Diputados. Estamos defendiendo los temas que nos corresponden, los temas que son nuestros, y bueno, en un contexto complejo, pero bueno, muy complejo. Ese es parte de lo que por lo menos sí vale la pena decir. En estos contextos complejos ahí estamos, no nos hemos echado para atrás, al contrario, ¿no? El tema de la discusión del presupuesto, hubo diputados que decidieron no estar en la discusión del presupuesto. Nosotros sí estuvimos, y dimos nuestros puntos de vista, y hicimos nuestros planteamientos, y como al final no fueron escuchados, bueno, pues decidimos votar en contra. Pero entonces, por lo menos somos testigos y actores de lo que nos corresponde hacer, y el noreste está presente en eso. Perfecto. Ariel, pues muchísimas gracias, y espero verte nuevamente muy pronto. Gracias, Chava. Al contrario, muchas gracias.